Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Arturo Trejo y estamos en cápsulas de historia bien cargadas. En un episodio más, pues bueno, disculpándome también está Patricia Guerra, pero en este momento no pudo venir. Tiene un compromiso, esperemos esté bien todo. Le mandamos saludos. Y estoy pues con el escritor Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿y tú? Bien. Creo que elegí al mejor de los autores porque lo tienes ya súper claro, ¿no? Sí. Pedro J. Fernández, les voy a leer un poquito acerca de su biografía. Él es escritor e ingeniero mexicano, autor de libros bestseller del género novela histórica, en su mayoría de biografías de personajes de historia de México. En 2017 publicó Yo Díaz, y por eso lo invitamos, con el sello de Grijalbo, novela que ha vendido miles de copias y ha sido reimpresa por más de 10 veces. Otras de sus obras también han llegado a colocarse en las listas más vendidas en las principales librerías de México. Bueno, naces el 10 de noviembre en Delaware, Ohio, pero te nacionalizas mexicano. No, mis papás son mexicanos. Ya. Entonces tuve la nacionalidad. Exacto. Y eres egresado de la Universidad Iberoamericana como ingeniero de computación electrónica. Ahorita nos dices ese cambio. Y ese mismo año comenzó a dedicarse a la divulgación histórica con sátira en la plataforma Twitter a través de una cuenta que precisamente es la de Porfirio Díaz. Y don Porfirio Díaz, que también ya hay muchísimas cuentas, ¿verdad? De Porfirio Díaz. De Porfirio, pero fue la primera. Sí. Y con muy buena respuesta. También nos platicarás. Y fue ganando miles de seguidores con el tiempo. De abril a julio del 2011 colocó en la casa... estuviste en la casa productora Argos Comunicación y Joaquín Guerrero Casasola. Esta famosa casa Argos. No, la productora Argos. Pero de Pigmenio Ibarra. ¿Pigmenio? Sí. Ahorita nos platicas también. En la creación de 60 guiones para la serie de televisión El Sexo Débil, que fue transmitida por Cadena 3. Y en 2013 publicaste tu primer libro, Los pecados de la familia Montejo. En 2017 lanzaste Yo Díaz, novela que relata la vida de Porfirio Díaz Mori, destacado militar y presidente de México, del cual vamos a hablar hoy, por más de 30 años a finales del siglo XIX e inicios del XX. Y el libro fue tan bien aceptado que llegó a convertirse en uno de los textos más vendidos en el país en ese año. Y se sigue vendiendo, ¿verdad? Se sigue vendiendo, todavía. Qué bueno. Y después, pues bueno, su libro Había una vez mexicanas que hicieron historia, ya en la segunda parte. Bueno, sí. Este fue nombrado por Caniem como ganador del libro infantil y juvenil del 2020. Y has colaborado en la publicación de diversos artículos de divulgación acerca de la historia de México en varias revistas, periódicos y medios de comunicación. Primero te doy las gracias, Pedro, por estar aquí, por tu tiempo. Y pues bueno, qué bueno es platicar contigo. Muchas gracias. Y hablar un poquito de ese paso, de esa ingeniería a la historia. Pues la verdad es que siempre me gustó la historia. Desde niño me platicaban la historia, me sentaban a ver telenovelas históricas. Mis papás tienen una política de librero abierto y como pues mi hermana y yo queríamos saber qué estaban leyendo mis papás, pues nos acercábamos a leer lo que ellos leían. Entonces así leí Los Reyes Malditos y Yo Claudia y todas esas grandes novelas. Que no estoy muy seguro que alguien las deba leer a los 8 o 10 años, sí. Pero bueno, me gustó mucho la historia desde siempre. Y pues a mí también me gustaban los números, era muy buena en matemáticas, soy muy buena en matemáticas. Y yo decía, bueno, la ingeniería va a ser mi carrera. Además, pues voy a escribir, me gustaba escribir, voy a escribir sobre historia. Y cuando empecé a publicar, pues fue un boom. Pues la gente me está leyendo, la gente está pidiendo más textos y es complicado porque cuando tienes un trabajo normal, pues trabajas de día y escribes de noche. Entonces llegó un momento en el que tuve un problema de salud, justamente por el no estoy durmiendo, y el médico me dijo, vas a tener que escoger una de las dos, o vas a ser ingeniero o vas a ser escritor, pero no puedes hacer las dos porque te vas a matar. Entonces decidí dedicarme por completo a la novela histórica. Ya. Pero en realidad no te fue tan difícil elegir. Pues no, me gustaba más. Al ya la pasión ya la traías, ¿no? Sí. Ese era bueno. Y después, pues bueno, también tienes otro trabajo. Antes de escribir así por completo y de
fijo, tenías un trabajo, ¿no? Dicen por ahí, algo que te diera de comer en agencias y demás, ¿no? Sí, empecé programando, bueno, era ingeniero de computación, luego comentando con Epigmenio Ibarra, así, en redes sociales, su telenovela de aquel entonces, que era El Sexo Débil. Me dijo, ¿por qué no vienes a una sesión de escritores? Porque me gustan mucho tus ideas. La producción iba como a la mitad y fui a la producción y me dijo, pues, tú estarías muy bueno para incluirte en este grupo de escritores. ¿Por qué no me mandas algo de lo que hayas escrito? Y entonces le mandé unos cuentos y me dijo, sí, me encantaría que te unieras. Y entonces ayudé a crear los guiones de la segunda mitad de la serie. 60 capítulos. Sí. Y a partir de ahí, pues lo mismo, estaba en agencias, pero lo mismo trabajaba en la parte de los números que en la parte de escribir copies. Entonces estaba bien porque a veces hacía matemáticas y a veces hacía escritura. Todos esta parte importante de los números te ha ayudado un poquito, aún todavía. Sí ayuda, ¿no? Porque a veces se pone la gente, yo no sé por qué estudiamos el pi, me sirve o no en la vida, pero los números sí un poco también para la parte creativa, ¿no? Me ayuda mucho el desarrollo. La ingeniería, me ayuda mucho a escribir porque creo que los proyectos de novela histórica requieren mucha planeación. Entonces, para mí el lado ingeniero está diagramando, está planeando, está haciendo que todos los datos y todo funcione antes de que yo empiece a escribir, porque necesito tener control de todos los datos y todas las fechas y todos los datos duros, necesito tener todo diagramado antes de empezar a trabajar. Entonces, el ingeniero prepara la novela y el escritor ya finalmente pone la parte creativa. Exacto. Y ya como última pregunta para empezar con nuestro tema, ¿te sigues llevando bien con tu jefe, con este productor? Ay, no. Ya. Hace rato que ya me bloqueó, como a la mitad del país. Exacto, fuiste uno de los más. Sumaste. Oye, y esta parte de Porfirio Díaz, ¿por qué? Porque vamos a hablar hoy precisamente de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que la gente a veces lo critica, otros lo alaban, tiene esta dualidad, ¿no? Sí. O sea, es que es muy raro porque sí. Yo digo que no podemos hacer las paces con él porque, o sea, sí tuvo grandes aciertos, pero también tuvo grandes errores y no podemos... en nuestra mente no podemos hacernos a la idea de que sí, o sea, tiene esos dos extremos, pero uno no borra el otro. Exacto, y de eso vamos a hablar un poquito porque luego la gente en este mundo tan radicalizado o lo odia o lo ama, pero pues como ser humano, o sea, ni es bueno ni es malo. Me parece un ser humano muy interesante. Que a raíz yo creo que yo siento en los primeros años, pues como todos, vas actuando bien, ¿no? Después te empieza a enfermar el poder y ya haces ese tipo de locuras. Sí, es que él es muy raro porque yo divido su vida en dos, la parte militar y la parte política. Entonces, es que como militar tiene más aciertos que errores. Ajá. Y como político tiene más errores que aciertos, pero era muy buen político. Exacto, que a final de cuentas ese tipo de cosas también, aunque sea... Pues no sé si como mala persona o que piense otro tipo de cosas, eso es política. Sí. Eso es política. Cómo manipulaba, cómo ponía... Pues, en su gabinete cuando alguien subía, ponía alguien más que lo estorbara, o sea, cómo manejaba política local. Él manejaba bien sus piezas, ¿no? Sí, él era muy... Él sabía a quién poner, sí. Y esa era la parte importante, pero pues es que también ya tantos años, pero tan solo... Fue de los presidentes que sí más tiempo estuvo, pero no fue el único. O sea, Santana estuvo 11 años, aunque en realidad, pues si sumamos lo poquito, porque estuvo de poquito en poquito, no llegó ni a 5 años, ¿no? Sí, sus 11 presidencias. Ah, exacto. Que no terminó ninguna. Exacto. Juárez, por ejemplo, también estuvo mucho tiempo y a veces eso no se ve. 15 años, sí. ¿No? Y él sí ya duplicó esos años. Sí, pero la tirada de Juárez también era quedarse más tiempo. Sí, sí, exacto. O sea, la tirada de Juárez, Lerdo y Díaz siempre fue quedarse mucho tiempo. Exacto. Ya también veremos en otro capítulo a Juárez, porque también a veces la gente cree, hoy en día que está muy de moda decir, el mejor presidente, ¿no? O sea, todos han tenido ahí... Todos tienen sus claroscuros.
Son seres humanos, todos son Sí. seres humanos. Empecemos un poquito con la vida de Porfirio. Él, pues bueno, nace en Oaxaca. De una familia, digamos, no tan acomodada, pero pues tampoco tan... O sea, vivía bien el día con día, ¿no? Digamos que era clase media, pero cuando muere su padre y rematan todo, que se tienen que ir tienen que salir de la ciudad, o sea, no viven en Oaxaca, porque era todavía muy chiquito Oaxaca, viven justo saliendo de Oaxaca, algo que ahora ya es parte de la ciudad, en el Toronjo, pero también les cuesta, o sea, viven como clase media baja, pero les cuesta estar ahí, tienen que vender, bueno, la madre y la hermana venden rebozos, Porfirio eventualmente se vuelve carpintero y zapatero, o sea... Y uno de tiene los sus hermanos, ¿no? negocios. Es el que también como que los sostiene a la familia. No, Porfirio es el que sostiene, ¿Felipe? Porfirio es el mayor y ya. Felipe es el menor, entonces Porfirio... pues, Eran 7 hermanos, él es el sexto de los 7. sí, pero los dos mayores ya mueran antes de que él nazca. Sí. Sí. Sí, que es un poquito como que la edad en ese entonces morían más jóvenes, ¿no? Sí, la mortalidad infantil era muy alta, muy alta. Entonces, pues viven más o menos bien, pero les cuesta esa vida. Y un poco también que por poco y Porfirio Díaz no está en la escena pública y se nos va a la parte religiosa, ¿no? Sí. O sea, pues también es que era una época en la que o eras abogado, o eras militar, o eras médico, o eras sacerdote. Y como en ese caso los sacerdotes tenían un salario, pues que mejor, o sea, era un buen salario porque los curatos se heredaban y tenía un tío que le iba a heredar un buen curato y entonces era una oportunidad de vivir bien y de mantener a su familia. Y él se da cuenta, precisamente por la milicia, está ahí una de las batallas, ¿no? Y la escuela, pues, les piden entrar al... Sí, bueno, no, es el 47 cuando los gringos invaden México. Justo que el Valle se inscribe. Lo cuenta en sus memorias que estaban en el convento y de repente va todo su grupo y entra a la oficina del gobernador y les dice queremos inscribirnos para defender al país, y el gobernador sorprendió así como de ¿y qué diablo habrán hecho ustedes que se quieren escapar del seminario? Y al final sí los inscriben y nunca van a luchar. Sí. Pero es muy rara esa historia porque en algún momento queda inscrito el nombre de Porfirio como si hubiera estado en el colegio militar, en algún documento, pero realmente nunca sale de Oaxaca. Entonces todavía hay artículos de periódicos y revistas de personas que no investigan bien, que ponen a Porfirio como un niño héroe, pero nunca llegó a la ciudad. Sí. Al menos no en ese momento. Sí, exacto. Pero él, su primera participación sí la tiene con el ejército de Santana, ¿no? Contra Santana, contra Santana. Sí, sí, porque están, está la revolución de Ayutla. Ajá. Porfirio ya es maestro de Derecho y entonces firma públicamente contra Santana en este plebiscito. Ajá. Y entonces deciden perseguirlo. Y ahora entonces deciden perseguirlo porque es un acto público en contra del presidente. Y muchas gracias. Y entonces tiene que salir de la ciudad y tiene su primera batalla afuera contra las tropas de Santana y al final triunfa la revolución de Ayutla, pero así se convierte sin quererlo en soldado. Sí, exacto. Y también, bueno, en la guerra de Reforma, también dentro de estas batallas lucha en contra de Juárez, ¿no? Bueno, él está con Juárez en la guerra de Reforma. Pero es muy curioso porque él controla Tehuantepec, él controla esta parte de la costa de Oaxaca, que es además donde entran muchas de las armas para apoyar la guerra de Reforma, y cuando se negocia este terrible tratado del MacLean Ocampo, pues él está controlando la zona que finalmente se está negociando, que se vuelve muy importante, muy importante para ese momento. Y tan importante que participa dentro de la batalla de Puebla. Sí, es uno de los... Son tres
tres generales, Exacto. el general Canales, el general Zaragoza y Porfirio Díaz. Son los que tres que están al mando. Y sí, pues se vuelve uno quizás es el que menos participa de los tres, pero sí es uno de los generales que está ahí. Ahí será como el primer contacto que tiene con Juárez. No, el primer contacto que Ya se tiene ha con presentado como Juárez gobernador, ¿no? es justo cuando está en el seminario, le da clases a uno de los maestros, a uno de los hijos de los maestros del seminario. Este maestro es Marcos Pérez, que además se convierte en su mentor político, y un día Marcos le dice a Porfirio que si lo acompaña al Instituto de Ciencias y Artes a una entrega de premios, y ahí es donde conoce a Benito Juárez. Y curiosamente es donde Porfirio Díaz decide que ya no va a ser sacerdote, que prefiere ser abogado. Sí, siempre lo admiró, ¿no? A Juárez. O sea, sí, había una admiración mutua hasta que se pelearon al final. Es que también tenemos esta idea muy rara de que vivían peleados y no, fueron grandes amigos toda su vida. Hasta el final, incluso cuando está la revolución de la Noria, en contra de Juárez al final, de la vida de Juárez, y muere Margarita Maza, o sea, la revolución corta unos días porque tenían que, o sea, por respeto a la esposa del presidente, y Porfirio le escribe una carta a Juárez para externarle sus condolencias. O sea, no estaban peleados del todo, seguía habiendo una relación ahí. Hemos visto ya con los demás personajes, por ejemplo, incluso Miramón era amigo de Leandro Valle cuando eran enemigos en batalla, pero muy amigos en la vida. Pues sí, pasa con todos estos personajes, ¿no? Que nada más, o sea, podían ser amigos fuera de la parte política, pero o el campo de batalla, pero en la vida cotidiana eran grandes amigos. En la independencia lo vemos muchos personas que estaban peleadas en el campo de batalla, se escribían con lo más propio y normal. Y ahí también, por ejemplo, bueno, ya deja la parte religiosa Díaz, pero se convierte, abogado creo que no termina. Termina la carrera, pero no se recibe. Era pasante. Es que pasó lo de Santana, entonces ya se le va. Ah, ya. Era bueno para el estudio, o no tanto, pero sí, porque fue muchas cosas por fin de Díaz. Tengo entendido que no era bueno para el estudio, pero tenía buenas calificaciones. Le costaba mucho tener las buenas calificaciones, pero sí las tenía. Y también sabemos que era muy mal profesor porque todos sus alumnos se quejaban de él. Ya, fíjate. Sí, por si leí que estudió varias cosas, ¿no? Sí, pues es que justo lo que platicábamos, que fue carpintero, que fue zapatero. Él llegó pues ya a estudiar Derecho pues con todo lo que había aprendido en el seminario, había aprendido latín. Su madre en algún momento tuvo una escuela, estas escuelas amigas donde iba todo el mundo a aprender a leer y escribir. Que ese es lo que era profesor, ¿no? Sí, latín. Matemáticas, sí, de latín. Entonces, pues sí era un hombre que sabía bastante. Era luchón. Sí. Entonces, sí y si era un poco salir, ya para terminar, de este lado de Oaxaca, pero para llegar como hacia la capital, ¿no? Que es lo que él quería. Pues más bien creo que las circunstancias lo fueron llevando, como que siempre, el Porfirio militar como que siempre se va llevando como es la época de todas estas guerras civiles, pues a donde lo lleven, a donde lo manden. Entonces a veces está en Oaxaca, a veces está en Tehuantepec, eventualmente él se va a Puebla en la batalla del 5 de mayo, llega a la Ciudad de México porque lo hacen diputado. Sí. Lo hacen diputado y se tiene que mudar, y la verdad es que para él odiaba ser diputado porque hablaba muy mal en público. La primera vez que le tocó dar un discurso en la Cámara de Diputados, se para a hablar, enreda las palabras, se queda callado y se pone a llorar. Ya. Era muy llorón. ¿Ah, sí? Era muy llorón. Tan bueno para la milicia y... Le tocó llorar varias veces en la tribuna. Todos estos personajes también eran muy buenos, por ejemplo Santana era muy bueno para la milicia, pero para ser presidente ya no era su fuerte. No, era como... Bueno, es que Santana iba y venía y disfrutaba el poder.
Exacto, exacto. Y ahí Porfirio también 2 veces como interino de la presidencia, ¿no? Sí. Sí, quizás la más famosa fue justo cuando recupera la ciudad después del Segundo Imperio y tiene que asumir la presidencia para entregársela a Juárez, que luego, cuando ya están peleados, pues Juárez se lo voltea y no lo deja entrar con él en justo en la entrada triunfal que hace en el 67 y deja a Porfirio afuera. De Porfirio que planeó el desfile y que le entregó el poder y que hizo la capital y todo, y no lo deja entrar con él. Debería de un carácter fuerte Juárez, ¿no? Sí. Así como lo veían, era fuerte. Vamos a dejarlo un poquito aquí para que ya entremos a la parte política, todos estos 30 años que tuvo y de todos modos, como lo calificamos o como lo califica la gente, pero gracias a él pues tenemos mucho de lo que ahora vemos, ¿no? Esta obra pública. Sí, es que era la primera vez que se invertía en obra pública. Era la primera vez que México entraba a la revolución industrial. O sea, sí hay un antes y un después de Porfirio, pero se necesitaba que alguien se encargara de esto. Y esto de la parte de la revolución industrial, pues era... Porfirio siempre amó Francia también, ¿no? ¿O por qué siempre este tipo tan afrancesado la arquitectura, el quererse parecer siempre a ellos? Porque era el modelo a imitar, a seguir. Sí, o sea, teníamos también un poco de la corriente que se había quedado de Maximiliano y Carlota, pero pues sí era la Belle Époque, París era la capital cultural del mundo, tener motivos franceses o tener comida francesa o tomar vinos franceses era como decir, somos primer mundo, miren cómo podemos estar igual que el resto de los países. Entonces, no es que quisiéramos ser Francia, era mostrarle al mundo que podíamos ser como Francia, porque era primer mundo. Exacto. Y pues bueno, hasta llegar a él morir en Francia y quedarse por allá también por otras cuestiones. Sí. Pero pues exiliarse ahí siempre fue como que el país que él... Pues era donde quería estar mientras se calmaba un poco la revolución. Un poco la calma, decir, no estoy en el país para que mi estancia en el país no haga más violenta la revolución, porque al final, o sea, es que no lo corremos, él se exilia, sí. Él decide irse y él decide a dónde irse. Lo que pasa es que al final ya no puede regresar. Pero bien sabe la gente, porque a veces ha sucedido, incluso hasta en estos momentos, cuando ya no eres como muy querido, entonces dices, sí. Mejor... Sí, pero él sí quería regresarse a morir a Oaxaca, y quería que lo enterraran en Oaxaca, fue su última voluntad. ¿Crees que algún día... Pues ojalá que sí, digo, no tienen que rendirle honores ni nada más es así como de todo mexicano merece regresar a su tierra. Y todavía hay descendencia, ¿no? De Díaz. Sí. Y también está, por ejemplo, uno de sus nietos, Carlos Tello, que ha escrito sobre él, ¿no? Y un poquito también porque tiene esta parte de quererlo alabar siempre, ¿no? Y creo que fuiste el indicado porque, pues, Porfirio... También hay que hablar sus cosas malas. No, pues es que uno no está 34 años en el poder nada más siendo buena gente. Eso es lo que creo que... No, yo creo que nadie podría... Hoy menos. Si los calzan 6 años, creo que 34. Sí, ahorita vemos a los presidentes acabarse. Si vemos de los últimos 50 años... La foto de cuando entran y la foto de cuando salen, sí hay un desgaste físico enorme, y en Porfirio no vemos ese desgaste, sí, por ejemplo. Pero él entró cuando tenía 40 y tantos años. Él entró en el 78, él tendría, y nació en el 30, él tendría casi 50 cuando entró. Y ya 80. Se fue a los 80. Y ya es un presidente viejo. Sí. O sea, tiene un desgaste normal, pues, de la vejez, pero no vemos ese desgaste tan rápido como en otros presidentes que ha tenido México. Vamos a dejarla aquí, Pedro, y nosotros regresamos la próxima semana con esta segunda parte de Porfirio, ya para comentar pues lo bueno y malo. Sí. ¿No? No se lo pierdan el próximo martes, 7 de la noche.